El aire en el comedor de mi madre, Elvira, siempre olía a una mezcla de cera para muebles y decepciones pasadas. Aquella tarde de domingo, sin embargo, el aroma predominante era el de la tensión. Se podía cortar con el cuchillo con el que mi hermana, Valeria, partía su filete, un corte caro que, por supuesto, había pagado yo. Me llamo Inés, tengo 55 años y soy ingeniera agrónoma. O, como mi familia prefiere verme, soy la billetera de emergencia que nunca se vacía. Valeria, 10 años menor que yo, dejó caer el tenedor sobre el plato con un tintineo dramático, la manicura perfecta brillando bajo la luz del candelabro. «Inés, de verdad no lo entiendes, ¿verdad?», dijo, su voz con ese tono de condescendencia que había perfeccionado a lo largo de los años. Mi madre, sentada a la cabecera de la mesa, asintió levemente, como un eco silencioso de la queja de su hija favorita. Yo suspiré, dejando mi propia comida a medio tocar. El apetito se me había evaporado en el momento en que mencionaron el tema, otra vez. «Lo que entiendo, Valeria, es que quieres una boda que cuesta más que un departamento en la Ciudad de México. Lo que no entiendo es por qué crees que mi rancho es la solución». «No es tu rancho», siseó, inclinándose sobre la mesa, sus ojos oscuros encendidos de una ira que siempre parecía estar a flor de piel cuando hablaba conmigo. «Es un activo familiar. Papá te dejó ese pedazo de tierra inútil y tú tuviste la suerte de que los aguacates se pusieran de moda». La palabra suerte me golpeó como una bofetada. Suerte. No fueron 20 años de levantarme antes del amanecer. No fueron los préstamos que pedí con el corazón en un puño, las plagas que combatí con mis propias manos, las noches en vela estudiando topografía y sistemas de riego. No, fue suerte. Mi madre carraspeó, atrayendo mi atención. Sus manos, arrugadas y adornadas con anillos que yo le había regalado, se retorcían en su regazo. «Hija, no es para tanto, es solo un terreno. La familia es para siempre. La boda de tu hermana es un evento importante. Su novio, Dante, viene de una familia de renombre. No podemos quedar mal». «¿No podemos?», repetí, mi voz más afilada de lo que pretendía. «Mamá, he estado pagando las deudas de Valeria desde que tengo memoria. Sus tarjetas de crédito, el coche que chocó, la boutique que quebró. ¿Cuándo es suficiente?». Valeria resopló. «Ay, por favor, no empieces con el melodrama. Siempre sacas a relucir el pasado. Supera las cosas, ¿quieres?». Luego se volvió hacia nuestra madre, su voz transformándose en un dulce almíbar. «Mamita, es que ella no entiende. La boda es para elevar el estatus de la familia. Es una inversión en nuestro futuro». Y entonces soltó la frase que encendería la mecha de todo lo que vendría después. Me miró directamente, una sonrisa burlona jugando en sus labios. «Hay cosas más importantes que tu pedazo de tierra lleno de lodo, Inés. Se llama clase, se llama ambición. Cosas que tú, con las manos siempre sucias, nunca entenderías». Me levanté de la mesa. El ruido de la silla al arrastrarse por el suelo de madera sonó como un disparo en el silencio tenso. Puse mi servilleta de tela, impecablemente planchada, junto a mi plato. No podía seguir allí sentada, escuchando cómo reducían el trabajo de mi vida a un obstáculo para su vanidad. «He terminado», dije, mi voz un murmullo controlado. «Gracias por la comida, mamá». Caminé hacia la puerta, sintiendo sus miradas clavadas en mi espalda. No me di la vuelta. Mientras conducía de regreso a mi rancho, a la fortaleza, como lo llamaba, las lágrimas que había contenido finalmente rodaron por mis mejillas. No eran lágrimas de tristeza, sino de una furia helada. Ellos no veían un rancho, veían un cajero automático, veían un cheque en blanco. Y yo,
por primera vez en mi vida, empecé a verlos a ellos no como mi familia, sino como el enemigo. La palabra suerte que Valeria usó esa tarde resonó en mi cabeza durante días, abriendo cajones polvorientos en mi memoria que había intentado mantener cerrados. Me transportó a más de 20 años atrás, a mi pequeño apartamento cerca de la universidad, donde las paredes estaban cubiertas de planos de riego y libros de botánica. Yo estudiaba de día y trabajaba de noche en un restaurante, el olor a grasa y desinfectante impregnado en mi ropa. Cada peso que ahorraba iba a un sobre marcado como Universidad de Valeria. Mi hermana pequeña iba a ser diseñadora de moda, iba a triunfar en la gran ciudad, iba a tener la vida creativa y glamurosa que yo, la práctica y aburrida hermana mayor, nunca podría tener. O al menos, eso es lo que mi madre nos decía a todos. Inés tiene la cabeza para los números, decía con una especie de orgullo resignado. Pero Valeria tiene el alma de un artista. Y el alma de un artista, al parecer, era costosa. Le enviaba dinero puntualmente cada mes para la matrícula, el material de diseño, el alquiler de su estudio. A menudo me llamaba, su voz llena de un pánico fabricado, contándome sobre un gasto inesperado, una tela importada indispensable, un viaje de estudios a Oaxaca, una máquina de coser especializada. Y yo, sintiéndome como la guardiana de sus sueños, siempre encontraba la manera de enviarle más. Sacrificaba mis propias necesidades sin pensarlo 2 veces. Usaba los mismos zapatos hasta que las suelas se despegaban. Comía sopa instantánea durante semanas y veía a mis amigos salir mientras yo tomaba un turno extra. Pero todo valía la pena. Cada vez que imaginaba a Valeria presentando su colección en una pasarela, sentía que su éxito era, en parte, mío. El castillo de naipes se derrumbó durante las vacaciones de verano de su 2º año. Yo había planeado una visita sorpresa a su ciudad. Quería ver su estudio, los bocetos, el mundo que yo estaba ayudando a construir desde la distancia. Cuando llegué a la dirección que me había dado, no encontré un edificio de apartamentos para estudiantes, sino una zona de oficinas. Confundida, llamé a la universidad. La recepcionista, una mujer con una voz amable pero eficiente, revisó sus registros. Valeria Rivas, lo siento, señorita, se dio de baja el semestre pasado. De hecho, apenas completó el 1er año. El teléfono se sintió pesado y frío en mi mano. El ruido de la calle a mi alrededor se desvaneció. Le di las gracias y colgué. Me quedé parada en medio de la acera, sintiéndome como la persona más estúpida del mundo. La encontré gracias a una de sus amigas, a quien tuve que sobornar con una comida. No estaba en un estudio de diseño, sino en un lujoso apartamento amueblado que claramente no podía pagar. Cuando abrí la puerta, que ella había dejado entornada, la encontré probándose un vestido de diseñador frente a un espejo de cuerpo entero. La habitación estaba llena de bolsas de compras de marcas caras. No había ni un solo libro de texto a la vista. Cuando me vio, su rostro pasó del pánico a la irritación en un instante. La confronté, mi voz temblorosa de dolor y rabia. El dinero, los sacrificios, las mentiras. Su defensa fue una obra maestra de la manipulación. Lloró, me acusó de querer controlarla, de no entender la presión de ser una creativa. Dijo que la universidad la estaba sofocando. Pero la verdad salió a la luz en un desliz. El dinero no se había ido en telas, sino en un viaje de 3 meses por Europa con sus amigas. Cuando llamé a mi madre esperando apoyo, solo recibí excusas. «Ay, mija, no seas tan dura con ella», me suplicó, como si yo fuera la agresora. Es joven, necesita vivir, necesita encontrar su camino. Ya volverá a estudiar cuando esté lista. Nunca volvió. Y yo nunca recibí una disculpa.
solo la expectativa tácita de que debía seguir pagando, porque eso es lo que hace la familia. O, más bien, eso es lo que hacía yo. Aquel recuerdo, tan vívido y doloroso, solidificó algo dentro de mí mientras conducía de vuelta al rancho después de esa horrible cena. La suerte no había tenido nada que ver. Yo había financiado mi propia crucifixión. La gente del pueblo siempre dijo que mi padre, Rodrigo, era un hombre de pocas palabras pero de profundas convicciones. Nos quería a las dos, a Valeria y a mí, pero nos veía como dos tipos de tierra completamente diferentes. Valeria era un jardín de flores, hermoso a la vista, que necesitaba cuidados constantes y admiración para florecer. Yo, en cambio, era la tierra volcánica de Michoacán, áspera, impredecible, pero con un potencial inmenso bajo la superficie si alguien tenía la paciencia y la fuerza para trabajarla. Cuando enfermó, supo que su tiempo era limitado. Nos llamó a su habitación una tarde, el sol poniente tiñendo las paredes de un color anaranjado melancólico. El aire olía a enfermedad y a la lavanda que mi madre quemaba para purificar el ambiente. A Valeria le entregó una caja de terciopelo. Dentro estaban las joyas de la abuela, un collar de perlas, unos pendientes de esmeraldas y un broche de diamantes. Eran piezas con historia, con un valor monetario considerable. «Esto es para que siempre recuerdes que eres una reina, mi chiquita», le susurró, su voz debilitada por la enfermedad, «para que tengas algo de valor seguro en la vida». Valeria lloró, abrazando la caja como si fuera el tesoro más grande del mundo. Luego, mi padre se volvió hacia mí. De la mesita de noche sacó una carpeta vieja y gastada. Me la tendió. Mis manos temblaron al tomarla. Dentro había un solo documento, las escrituras de un terreno de 10 hectáreas en las afueras del pueblo. Era conocido como el Espinazo del Diablo, un pedazo de tierra pedregosa e inclinada que nadie quería, donde solo crecían matorrales y huizaches. Mi madre ahogó un grito de protesta. «Rodrigo, por Dios, ¿eso es todo lo que le dejas? No vale nada». Mi padre me ignoró. Me miró fijamente a los ojos, y en su mirada vi algo que rara vez me mostraba, un respeto absoluto. «Esto no vale nada ahora», dijo, su voz un hilo, pero firme. «Pero en tus manos, tú eres la única que puede hacerlo florecer. Esto no es un regalo, Inés, es mi fe en ti». Esa fue la última conversación coherente que tuvimos. Murió 2 días después. Mientras Valeria se probaba las joyas frente al espejo, yo me senté en el porche, con las escrituras en mi regazo, sintiendo el peso de esa fe. Era más valioso que todos los diamantes del mundo. Fue un comienzo brutal. Los primeros años fueron un infierno. La gente se reía de mí, la loca Inés y su cerro de piedras. Invertí cada centavo que tenía y pedí préstamos que me quitaban el sueño. Estudié los mapas topográficos hasta memorizarlos. Aprendí sobre la composición del suelo, sobre cómo construir terrazas para evitar la erosión, sobre qué variedades de aguacatejas podrían sobrevivir en esas condiciones tan duras. Hubo una sequía que casi me aniquila, una plaga de araña roja que me obligó a vender mi coche para comprar pesticidas orgánicos. Hubo momentos en los que me senté en medio de ese campo polvoriento, con las manos sangrando y el corazón roto, y pensé que mi padre se había equivocado, pero entonces recordaba su mirada. «Es mi fe en ti», y me levantaba una vez más. Le puse el nombre de la fortaleza porque eso es lo que se convirtió para mí, mi refugio, mi propósito, la prueba tangible de mi valor. Cuando los primeros árboles finalmente dieron fruto, lloré.
Esos aguacates verdes y cremosos no eran solo una mercancía, eran la validación de mi padre, eran mi alma hecha cosecha. Por eso, cuando Valeria hablaba de venderlo como si fuera un simple objeto, no entendía que me estaba pidiendo que le pusiera precio a la fe de mi padre. Me estaba pidiendo que vendiera la única parte de mi vida donde no me sentía invisible, donde no era solo la hermana responsable o la hija obediente, sino la creadora. Y eso, decidí en la soledad de mi rancho, no estaba en venta. Nunca lo estaría. Unos 5 años después de la debacle universitaria, Valeria decidió que su verdadera vocación no era el diseño, sino ser una curadora de estilo. Con ese pomposo título, convenció a mi madre de que necesitaba abrir una boutique de alta gama en el centro de la ciudad. Sería, según ella, un faro de la moda en un mar de mediocridad. El problema, como siempre, era el dinero. Mi madre, cuyo único ingreso era la modesta pensión de mi padre, no tenía nada que aportar más allá de su apoyo ciego. Así que, una vez más, todas las miradas se volvieron hacia mí. En ese momento, la fortaleza empezaba a ser rentable. No era rica, ni mucho menos, pero por primera vez en mi vida tenía un pequeño colchón financiero. Estaba planeando una inversión crucial, un sistema de riego por goteo computarizado, que optimizaría el uso del agua y aumentaría la producción en casi un 40%. Era el siguiente paso para convertir el rancho en un negocio verdaderamente serio. Entonces llegaron ellas. Se presentaron en el rancho una tarde, sin avisar, con planos y catálogos. Valeria, vestida como si fuera a una sesión de fotos para Vogue, me explicó su visión. Hablaba de mármol italiano, de maniquíes importados, de viajes de compra a Nueva York. Mi madre asentía a todo, sus ojos brillando de orgullo. Yo escuchaba y con cada palabra sentía cómo mi proyecto de riego se encogía hasta desaparecer. Les dije que no podía. Les expliqué mis planes para el rancho, la importancia de la inversión. Valeria puso los ojos en blanco. Siempre tú y tus árboles, Inés. ¿No puedes pensar en algo más grande por una vez? Esto es por la familia. Mi madre usó su táctica habitual, la culpa. Tu hermana solo te está pidiendo un préstamo, hija, para empezar su vida. ¿Le vas a dar la espalda después de todo lo que hemos hecho por ti? La ironía de esa frase casi me hizo reír. Cedí, fue mi gran error. No les di todo lo que pedían, pero les di una cantidad sustancial, suficiente para el alquiler del local y el inventario inicial. Retrasé mi sistema de riego un par de años. Me convencí a mí misma de que era un préstamo, de que me lo devolvería. La boutique, llamada Valeria's Closet, fue un desastre predecible. Mi hermana tenía un gusto excelente para comprar, pero un nulo sentido para los negocios. Gastaba más de lo que ingresaba, organizaba fiestas de inauguración extravagantes y regalaba ropa a sus amigas influencers. En menos de un año, los proveedores empezaron a llamar. Las deudas se acumularon. Una mañana recibí una llamada de un abogado muy serio, informándome de que se había iniciado un proceso legal contra mi hermana por impago. El escándalo en un pueblo pequeño como el nuestro sería devastador para el renombre que mi madre tanto valoraba. De nuevo, la llamada de pánico de mi madre. De nuevo, los sollozos de Valeria, esta vez culpando a la mala economía y a la envidia de la gente. De nuevo, la expectativa de que yo, la sensata Inés, arreglara el desastre. Para evitar que la demanda procediera, tuve que vender un pequeño paquete de acciones de una empresa agrícola que había comprado como inversión a largo plazo. Eran mis ahorros para la jubilación. El dinero cubrió la deuda justo a tiempo. Cuando todo terminó, me senté con ellas y les exigí una explicación. Valeria, sin una pizca de remordimiento, se encogió de hombros. Bueno, lo intenté. No funcionó. No es el fin del mundo.
Y mi madre, en lugar de reprenderla, me miró a mí. «Gracias a Dios que estás tú para arreglar las cosas, Inés», dijo con un suspiro de alivio. No fue un «gracias por tu sacrificio», no fue un «lamento que hayas perdido tu dinero». Fue la simple declaración de un hecho. Mi función en esa familia era ser la red de seguridad, la que limpiaba los desastres que su hija adorada dejaba a su paso. Esa noche me prometí que sería la última vez. Pero las promesas que te haces a ti misma son las más fáciles de romper cuando la palabra familia se usa como un arma. La noticia del compromiso de Valeria con Dante llegó como un huracán. Dante provenía de una de esas familias que habían tenido dinero y poder generaciones atrás, pero que ahora vivían de las apariencias y de un apellido que ya no abría tantas puertas. Eran, en resumen, el complemento perfecto para la fachada de Valeria. La fiesta de compromiso se celebró en la casa de mi madre, que fue redecorada para la ocasión para parecer algo que no era. Se alquilaron muebles, se contrató un servicio de catering y hasta un violinista. Yo pagué la mitad, por supuesto, bajo la excusa de que era mi regalo de compromiso. La familia de Dante llegó tarde, con un aire de superioridad que llenó la habitación. Su madre, una mujer delgada con un collar de perlas apretado al cuello, inspeccionó la casa con una mirada crítica, como si estuviera valorando ganado. Dante, un hombre apuesto con una sonrisa fácil y ojos calculadores, no se apartó del lado de Valeria en toda la noche. La atmósfera era sofocante. Yo intenté conversar con la madre de Dante, pero ella me despachó con un par de monosílabos cuando supo que yo era la hermana del rancho. Me retiré a un rincón observando el teatro. En el clímax de la noche, Valeria, radiante con un vestido de seda que yo sabía que no podía permitirse, tintineó una copa para pedir atención. Anunció sus planes para la boda. No sería una celebración modesta. Oh, no, había elegido la Hacienda La Escondida, un lugar exclusivo famoso por sus bodas de ensueño, con una lista de espera de 2 años. Habló de un diseñador de renombre para el vestido, de una orquesta en vivo, de un menú de 5 tiempos y de fuegos artificiales. Mientras hablaba, su mirada se encontró con la mía a través de la habitación. Fue solo un instante, pero lo vi claro. Era un desafío, era una declaración. Este era el nivel de vida al que aspiraba, y yo era el medio para conseguirlo. La sala estalló en aplausos y felicitaciones. La familia de Dante parecía visiblemente complacida. La fachada se mantenía. Más tarde, cuando los invitados se habían ido y solo quedábamos mi madre, Valeria y yo, la conversación inevitable tuvo lugar. «Fue maravilloso, ¿verdad?», dijo mi madre, sus ojos todavía soñando con los fuegos artificiales. «Valeria se merece una boda así». Valeria me miró, su sonrisa de antes reemplazada por una expresión de expectación. «Obviamente necesitaremos ayuda, Inés. La hacienda por sí sola es una fortuna». Sentí el peso de sus miradas, la presión de sus expectativas no dichas. Por primera vez, no ofrecí una solución. No saqué mi chequera mentalmente. En cambio, me encogí de hombros. «Suena muy caro», dije, mi voz deliberadamente neutral. «Tendrán que hacer un presupuesto muy cuidadoso». El cambio en la atmósfera fue instantáneo. La sonrisa de Valeria se desvaneció. La ensoñación de mi madre se rompió. «¿Presupuesto?», repitió Valeria, como si la palabra fuera un insulto. «Inés, esto no es comprar semillas, es mi boda». «Y yo me alegro mucho por ti», respondí, levantándome. «Pero mis finanzas están comprometidas con la expansión del rancho este año. Lo siento». No esperé a ver sus reacciones. Salí de la casa, dejando tras de mí un silencio atronador. Sabía que no lo aceptarían.
No era una negativa. Para ellas era una declaración de guerra. Y mientras conducía bajo el cielo estrellado, una parte de mí se sintió aterrorizada, pero otra, una parte que había estado dormida durante mucho tiempo, se sintió extrañamente viva. El juego había comenzado. Después de aquella noche, un muro de hielo se levantó entre mi familia y yo. Las llamadas semanales de mi madre cesaron. Los mensajes de texto de Valeria, que antes eran una corriente constante de peticiones y quejas, se detuvieron por completo. Al principio, el silencio fue un alivio. Me sumergí en el trabajo en La Fortaleza, supervisando la instalación del nuevo sistema de riego que finalmente había podido permitirme. El zumbido de la maquinaria y las conversaciones con mis trabajadores eran un bálsamo para el alma, un recordatorio de un mundo donde el esfuerzo se traducía en resultados tangibles, no en resentimiento. Pero a medida que pasaban las semanas, el silencio empezó a pesar. A pesar de todo, eran mi única familia. La idea de que mi hermana se casara y yo no formara parte de ello me producía un dolor sordo en el pecho. Me preguntaba si había sido demasiado dura. Quizás debería haber ofrecido algo, una cantidad menor, solo para mantener la paz. La culpa, esa vieja conocida, empezó a susurrar en mis oídos durante las noches. Un mes antes de la fecha que Valeria había mencionado para la boda, decidí que no podía seguir así. Tenía que tender un puente. Marqué su número, mi pulso acelerado. Respondió al tercer tono. Su voz era fría y distante. «¿Qué quieres, Inés?» Solo llamaba para saber cómo van los preparativos. Tartamudeé, sintiéndome como una extraña pidiendo limosna. Quería saber la fecha exacta para, ya sabes, pedir el día libre en el rancho. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Pude oír voces de fondo, música. Sonaba como si estuviera en una cafetería. «Ah, eso», dijo finalmente, su tono indiferente. Cambiamos de planes. Decidimos hacer algo muy pequeño, muy íntimo. Solo los padres y un par de amigos. Ya sabes, menos estrés. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿Íntimo? Después de haber anunciado una boda en la hacienda más lujosa del estado. Era una mentira, y una mentira tan torpe y cruel que me dejó sin aliento. Fue todo lo que pude decir. Entiendo. Sí. Bueno, te tengo que dejar. Estoy ocupada. Y colgó. Me quedé mirando el teléfono, la pantalla negra reflejando mi rostro pálido y aturdido. Así que eso era todo. Mi castigo por no financiar su fantasía era la exclusión total. La humillación fue profunda, quemándome por dentro. No solo me habían negado un lugar en la boda de mi hermana, sino que ni siquiera se habían molestado en inventar una mentira creíble. El desprecio era tan evidente. El universo, sin embargo, tiene una forma irónica de revelar la verdad. Un par de días después, fui a Uruapan a una reunión con un distribuidor de aguacate. Decidimos reunirnos en un café elegante en el centro. Mientras esperaba, oí una voz familiarmente aguda y llena de risa. Miré por encima de mi menú y allí estaba ella, Valeria. Estaba sentada en una mesa con dos de sus amigas, sosteniendo unas invitaciones de boda de color marfil con caligrafía dorada. Eran gruesas, lujosas. Definitivamente no eran para una ceremonia pequeña e íntima. Me encogí en mi asiento esperando que no me viera. No podía soportar una confrontación, pero no pude evitar escuchar. Y entonces la orquesta tocará nuestro vals justo cuando los fuegos artificiales empiecen sobre el lago, decía Valeria, sus manos gesticulando con entusiasmo. Dante está de acuerdo, tiene que ser la boda del año, algo que la gente recuerde. Una de sus amigas tomó una invitación. «Es preciosa, Vale». «Pero, ¿cómo lo están pagando? Pensé que...»
Digamos que mi madre y yo encontramos una solución creativa, la interrumpió Valeria, con una sonrisa astuta. A veces, para conseguir lo que quieres, tienes que tomar medidas drásticas. Además, hay ciertos activos familiares que estaban siendo desaprovechados. Luego bajó la voz, pero aún así pude oírla claramente. En cuanto a mi hermana, bueno, digamos que la boda es solo para gente que está en nuestro nivel. Ella y sus botas llenas de tierra no encajarían, ¿tú entiendes? Las risas de sus amigas fueron como cuchillos en mis oídos. Activos familiares desaprovechados. Medidas drásticas. En ese momento, un escalofrío recorrió mi espalda. No era solo la exclusión, era algo más. Algo que no entendía, pero que me llenó de un pavor repentino y oscuro. Salí de la cafetería sin que me vieran, mi reunión olvidada. La conversación se repetía en mi mente. ¿Qué habían hecho? ¿Qué significaban esas palabras crípticas? El dolor de la exclusión fue reemplazado por una sensación de alarma. Mi familia no solo me había apartado, estaban tramando algo. Y yo tenía el terrible presentimiento de que, de alguna manera, el objetivo final seguía siendo el mismo: mi rancho, mi fortaleza. La tranquilidad en la fortaleza siempre ha sido mi santuario. El suave murmullo del viento entre los árboles de aguacate, el canto de los pájaros al amanecer, el olor a tierra húmeda después del riego. Era un mundo ordenado, predecible, un antídoto al caos emocional que mi familia representaba. Pero esa mañana la paz se hizo añicos con la llegada de una motocicleta. El cartero, un hombre joven al que conocía de vista, se detuvo frente a la casa principal, levantando una nube de polvo rojizo. Sostenía en su mano un sobre grande y rígido. «Entrega certificada para la señora Elvira Rivas», anunció, consultando su dispositivo. «Pero la dirección es esta. ¿Usted la conoce?» «Es mi madre», respondí, secándome las manos en el delantal. «Pero ella vive en el pueblo. Debe de haber un error». «No, no», insistió, mostrándome la pantalla. «La dirección es correcta. Rancho La Fortaleza, sin número, carretera a Tancítaro. Y necesito una firma. Como es familiar, usted puede firmar». Un nudo de ansiedad se formó en mi estómago. ¿Por qué llegaría una carta certificada para mi madre a mi dirección? Firmé con una mano temblorosa, agradecí al cartero y me quedé con el sobre en las manos. Era de un bufete de abogados de Morelia que no conocía, Morales y Asociados. Pesaba, como si contuviera algo más que papel. La ética me decía que debía llevárselo a mi madre sin abrirlo. Pero la conversación que había escuchado en el café, las palabras de Valeria sobre medidas drásticas y activos desaprovechados, me gritaban que la ética en esta situación era un lujo que no podía permitirme. Me senté en la mecedora del porche, el corazón latiéndome con fuerza contra las costillas. Con dedos torpes rompí el sello. Dentro había varios documentos legales, llenos de una jerga que apenas entendía. Pero una hoja destacaba. Era una copia de una escritura. La escritura de la casa de mi madre. La casa donde crecí. El único patrimonio físico que mi padre le había dejado a ella. Y grapado a la escritura había un documento del banco, un contrato de préstamo, un gravamen. Mi madre, Elvira Rivas, había hipotecado la casa. El monto del préstamo me dejó sin aliento, 2 millones de pesos. Una suma astronómica, imposible de pagar con su pensión. El propósito del préstamo no estaba especificado, pero no necesitaba ser un genio para saber a dónde iría cada centavo de ese dinero: la boda de Valeria. Y entonces vi el segundo nombre en el contrato, la cofirmante que garantizaba la deuda con su supuesta solvencia futura: Valeria Rivas.
Mis manos empezaron a temblar tan violentamente que los papeles crujieron. Esto era a lo que se refería, la medida drástica. Habían apostado la casa familiar, el hogar de mi madre, en una boda. Y la dirección de envío la habían puesto a mi nombre a propósito. No era un error, era un mensaje, era un movimiento de ajedrez diseñado para acorralarme. Sabían que yo nunca dejaría que mi madre perdiera su casa. Sabían que el banco ejecutaría la hipoteca en cuanto fallaran el primer pago, lo cual era inevitable. Y sabían que la única persona que podía conseguir 2 millones de pesos rápidamente era yo, vendiendo el rancho. La frialdad de su cálculo era monstruosa. No solo me habían excluido y humillado, sino que habían creado una crisis con el único propósito de obligarme a hacer exactamente lo que querían desde el principio. Me habían puesto una pistola en la cabeza, y la pistola era el amor que sentía por el legado de mis padres. Me levanté, los papeles apretados en mi puño. Caminé hasta el borde del porche y miré mis árboles, sus hojas verdes brillando bajo el sol, mi fortaleza, mi alma, y entendí que ellas no pararían hasta que la hubieran arrasado. Pero en ese momento de traición absoluta, algo dentro de mí, algo que había estado dormido durante 55 años, finalmente despertó. No era tristeza, no era dolor. Era una rabia tan pura y tan fría que me aclaró la mente. Se acabaron las lágrimas. Se acabó la culpa. El juego había cambiado. Ellas habían hecho su movimiento. Ahora me tocaba a mí. Después de leer los documentos, me quedé sentada en el porche durante casi 1 hora, inmóvil, mientras el sol ascendía en el cielo. La rabia inicial había dado paso a una claridad helada. Cada pieza del rompecabezas encajaba ahora, cada mentira, cada acto de desprecio. Todo era parte de un plan metódico y cruel. Cogí mi teléfono. No marqué el número de Valeria. Sabía que ella solo me ofrecería más mentiras y arrogancia. Necesitaba hablar con la fuente, con la mujer cuya debilidad y favoritismo habían permitido que este veneno creciera. Marqué el número de mi madre. Respondió al instante, su voz falsamente alegre. «Inés, qué milagro que llamas, hija. Estaba pensando en ti». La familiaridad de su tono, como si nada hubiera pasado, me revolvió el estómago. «Tengo una carta para ti, mamá», dije, mi voz desprovista de toda emoción. «Una carta certificada del banco». Hubo un silencio al otro lado de la línea, un silencio pesado, culpable. Pude imaginarla perfectamente, sentada en su sillón, su rostro descomponiéndose. «Ah, eso», tartamudeó finalmente. «Debió de haber un error con la dirección». «No hubo ningún error», la interrumpí, mi voz cortante. «La enviaste aquí a propósito, igual que hipotecaste la casa a propósito. 2 millones de pesos, mamá. ¿En qué estabas pensando?» Y entonces, como si alguien hubiera abierto una compuerta, comenzó la actuación. Primero vinieron los sollozos ahogados, diseñados para evocar lástima. «No sabes lo desesperada que estaba, Inés. Tu hermana, su reputación, la familia de Dante». «¿Reputación?», espeté. «¿Qué reputación se construye sobre una mentira financiada con el techo de tu propia madre? No es una mentira». Su voz subió de tono, pasando del victimismo a la indignación. «Es el futuro de tu hermana, un futuro que tú no quisiste apoyar. Tú nos orillaste a esto». La audacia de culparme me dejó momentáneamente sin palabras. Habían jugado, habían perdido, y ahora querían que yo pagara sus deudas y aceptara la culpa. «Yo no te obligué a firmar ese papel, mamá. Tú lo hiciste». «Comprometiste tu seguridad por una fiesta». «Era más que una fiesta»,
gritó. Era la felicidad de Valeria. Algo que tú, tan egoísta con tu rancho y tus árboles, no puedes entender. Nunca has entendido lo que ella necesita. ¿Y qué necesita, mamá? ¿Necesita que su madre de 75 años se quede en la calle? Porque eso es lo que va a pasar cuando el banco venga a cobrar. El llanto se intensificó, alcanzando un nivel operístico. No, no, eso no pasará, porque tú no lo permitirás. Eres mi hija, tienes que ayudarnos. Y ahí estaba, la verdadera razón de la llamada, la conclusión inevitable de su plan. Tienes que vender ese rancho y arreglar esto, sollozó. Es tu deber como hija, como hermana, salvar el techo de tu propia madre. La palabra deber flotó en el aire entre nosotros. Durante años, esa palabra había sido mi cadena. El deber de ser la responsable, la fuerte, la que solucionaba todo. Pero escucharle en ese contexto, después de tal traición, no me provocó culpa, me provocó náuseas. Mi deber, repetí lentamente, saboreando el sabor amargo de la palabra, era amarte y respetarte. Y mi derecho era recibir lo mismo a cambio. Habéis roto ese pacto, no yo. «Eres una egoísta, desalmada», gritó entre sollozos. «¿Vas a dejar que me echen a la calle por un capricho tuyo?» Colgué. No le di la satisfacción de una respuesta. Me quedé mirando el teléfono, la mano temblando, no de miedo, sino de una adrenalina que no había sentido nunca. La llamada había sido todo lo que esperaba: manipulación, chantaje emocional, una total falta de responsabilidad. Y fue exactamente lo que necesitaba. Cualquier duda persistente, cualquier rescoldo de compasión filial se había extinguido. Habían quemado el último puente. Y ahora estaban solas al otro lado, esperando un rescate que no iba a llegar. Al menos no de la forma que ellas esperaban. Tras colgar el teléfono con mi madre, me sentí extrañamente vacía. La rabia se había asentado, dejando en su lugar una desolación fría y pesada. Me sentía a la deriva, traicionada no solo por mi familia, sino por la propia idea de lo que la familia debía ser. Caminé sin rumbo por el rancho, mis botas levantando pequeñas nubes de polvo. Necesitaba hablar con alguien. Alguien que viera más allá de las enredadas lianas de la obligación familiar. Alguien que entendiera de números y, más importante, de principios. Solo había una persona en mi vida que encajaba en esa descripción: mi tío Roberto, el hermano menor de mi madre, un contador jubilado que siempre había mantenido una distancia prudente pero afectuosa. Era un hombre de lógica y justicia, dos cualidades que escaseaban en mi linaje directo. Lo encontré en el porche de su casa en el pueblo, leyendo el periódico y bebiendo un café. Levantó la vista cuando me acerqué, y la sonrisa en su rostro se desvaneció al ver mi expresión. «Inés, ¿qué pasa? Pareces un fantasma». No pude contenerme. Las palabras salieron a borbotones, una confesión caótica y dolorosa. Le conté lo de la boda, la exclusión, la conversación que escuché y finalmente le mostré los papeles de la hipoteca. Él los tomó, se puso sus gafas de leer y los examinó en silencio. Su rostro, normalmente jovial, se endureció hasta convertirse en una máscara de granito. El único sonido era el crujido del papel mientras pasaba las páginas. Cuando terminó, se quitó las gafas lentamente y las dejó sobre la mesa. Me miró, y en sus ojos vi una furia que reflejaba la mía. «Esto», dijo, su voz baja y controlada, «no es un error desesperado, Inés. Esto es un acto criminal. Es fraude. Manipularon a tu madre y están intentando extorsionarte». «Lo sé, tío, pero es mamá. No puedo dejar que pierda la casa. Es todo lo que le queda de papá».
«¿Y tu rancho?», replicó, su voz subiendo de volumen. «¿El legado de tu padre? ¿Tu vida entera de trabajo? ¿Eso no cuenta? Despierta, sobrina. Te han estado desangrando durante años. Si cedes ahora, si vendes ese rancho, nunca pararán. La próxima vez será otra cosa. Siempre habrá otra crisis». Sus palabras eran duras, pero eran la verdad. Una verdad que yo había estado evitando. «Entonces, ¿qué hago?», susurré, sintiéndome pequeña e indefensa. «Peleas», dijo con firmeza, «pero no peleas como Inés, la hija. Peleas como Inés, la empresaria. Usa sus propias armas contra ellas, la ley y el dinero. Esto ya no es un asunto familiar, es un negocio. Y en los negocios no se puede ser sentimental». Se levantó y entró en la casa. Volvió con una pequeña libreta y un bolígrafo. Anotó un nombre y un número de teléfono y me arrancó la hoja. «Este hombre», dijo, entregándome el papel, «se llama Licenciado Morales. Está en Morelia. No es el tipo de abogado que envía flores. Es un tiburón. Es el mejor en derecho corporativo y financiero. Ha tratado con gente peor que tu hermana». La idea de contratar a un abogado, un tiburón, me aterrorizaba. Significaba llevar la guerra a un nuevo nivel. Significaba formalizar la ruptura. «No sé si puedo», empecé a decir. Él me puso una mano en el hombro, su agarre firme y tranquilizador. «Sí, puedes. Has construido un negocio próspero de la nada. Has luchado contra sequías y plagas. Eres más fuerte que ellas dos juntas, pero has estado luchando con el corazón. Es hora de que empieces a luchar con la cabeza». Miré el papel en mi mano. El nombre Licenciado Morales parecía extranjero, intimidante, pero las palabras de mi tío resonaron en mi interior. Luchar con la cabeza, dejar de ser la hija que perdona y empezar a ser la mujer que se defiende. «Tienes razón», dije, mi voz encontrando una nueva firmeza. «Ya basta, voy a llamarle». Mi tío Roberto asintió, una lenta sonrisa de aprobación extendiéndose por su rostro. «Esa es mi sobrina», dijo. «Ahora ve y demuéstrales de qué está hecha realmente una mujer Rivas». Al salir de su casa, sentí como si me hubieran quitado un peso de los hombros y al mismo tiempo me hubieran entregado una espada. El miedo seguía ahí, pero ahora estaba mezclado con algo más: determinación. La llamada a mi madre no había sido el final, había sido el comienzo de mi propia liberación. La oficina del licenciado Morales no se parecía en nada a la de los abogados de pueblo que yo conocía. Estaba en el último piso de un edificio de cristal en el corazón financiero de Morelia. La decoración era minimalista y fría: acero, cristal y cuero negro. Todo gritaba poder y dinero. El propio Morales era un hombre de unos 50 años, impecablemente vestido con un traje a medida, con el pelo plateado en las sienes y una mirada tan aguda que sentí que podía ver a través de mis excusas y miedos. Escuchó mi historia sin interrumpir, sus dedos formando una pirámide bajo su barbilla. Yo había extendido todos los documentos sobre su vasta mesa de caoba, la copia de la hipoteca, mis propios estados de cuenta mostrando décadas de préstamos a mi familia, incluso una foto de mi padre y yo el día que plantamos el primer árbol de aguacate en La Fortaleza. Quería que entendiera que esto no era solo por dinero. Cuando terminé, se quedó en silencio durante un largo minuto, revisando los papeles una vez más. Yo esperaba un juicio, quizás un sermón sobre mi ingenuidad. En cambio, levantó la vista y una extraña expresión, casi de admiración, cruzó su rostro. «Señora Rivas», dijo. Su voz era una barítono calmada y precisa. «Lo que su familia ha hecho es despreciable, pero su error no fue la crueldad.
Su error fue subestimarla a usted. Se reclinó en su silla de cuero. Usted no es solo una víctima, es la dueña de un negocio muy exitoso. La Fortaleza es una marca reconocida en la región. Su crédito es impecable. En este conflicto, usted tiene todo el poder. Simplemente no se ha dado cuenta. Sus palabras me sorprendieron. Yo había llegado sintiéndome como una víctima acorralada. Él me veía como una potencia. Ellas creen que solo tengo una opción, vender el rancho, dije. Y eso es exactamente lo que no haremos, respondió él. Vender sería jugar su juego. Nosotros vamos a cambiar el tablero. Vamos a crear un juego nuevo, con nuestras propias reglas. Se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando con la emoción de un estratega. El plan es el siguiente. Primero, constituiremos una sociedad anónima, una empresa holding. El nombre será, poéticamente, Rancho La Fortaleza S.A.D.C.V. Usted será la única accionista. Transferirá la propiedad del rancho a esta empresa. Esto lo blindará de cualquier posible reclamación futura. Asentí, siguiéndolo con atención. Segundo, continuó, esta nueva empresa, su empresa, se pondrá en contacto con el banco. Haremos una oferta para comprar la deuda de su madre. Los bancos odian los préstamos de alto riesgo, y créame, lo es. Estarán encantados de venderlo, probablemente con un pequeño descuento, para deshacerse del problema. Su empresa pagará la deuda en su totalidad. Empezaba a entender, y la audacia del plan me dejó sin aliento. Entonces, susurré, ¿mi propia empresa se convertiría en la dueña de la hipoteca? Exactamente, dijo Morales, con una sonrisa delgada. Usted se convertirá en la acreedora, la dueña de la deuda, y por tanto, la dueña del destino de esa casa. El poder de ejecutar la hipoteca o no ya no será del banco, será suyo. La magnitud de la idea se asentó en mí. No era un plan de rescate, era un plan de conquista. Era tomar su arma y apuntarla directamente contra ellas. Saqué la foto de mi padre. Esto es por lo que lucho, licenciado, dije, mi voz temblorosa pero firme. Es el único legado de confianza que mi padre me dejó. Ellas querían que lo vendiera para una fiesta. Morales miró la foto, luego me miró a mí. Su expresión profesional se suavizó por un instante. Entonces, no solo protegeremos su legado, señora Rivas, haremos que lo respeten. Se puso de pie, una señal de que la reunión había terminado. Mi equipo empezará a redactar los documentos de inmediato. Necesitaré su firma en un par de días. Mientras tanto, su trabajo es el más difícil. ¿Cuál es?, pregunté. No hacer nada. No responder a sus llamadas. No ceder a sus súplicas. Deje que la presión del primer pago se acerque. Deje que sientan el miedo. Cuando estén lo suficientemente desesperadas, usted les ofrecerá su ayuda. Y entonces caminarán directamente a nuestra trampa. Salí de su oficina sintiéndome como una persona diferente. La Inés que había entrado estaba asustada y confundida. La Inés que salió tenía un plan frío, calculado y despiadado. Era aterrador y era absolutamente perfecto. Los días que siguieron a mi reunión con el licenciado Morales fueron una extraña mezcla de pánico y serenidad. El pánico venía de la enormidad de lo que estaba a punto de hacer. Estaba declarando una guerra civil familiar, una que no tendría vuelta atrás. La serenidad, sin embargo, provenía de tener, por primera vez, un plan de batalla. Ya no era una víctima reaccionando a sus ataques, era una general moviendo mis piezas en secreto. Mi teléfono se convirtió en un campo de minas. Valeria me bombardeaba con mensajes de texto, cada uno más virulento que el anterior. Egoísta,
Amargada, ¿disfrutas viendo sufrir a tu propia madre? Luego pasaron a las amenazas veladas. La gente del pueblo está empezando a hablar. Van a saber qué clase de persona eres. Y finalmente a las súplicas falsas. Inés, por favor, piénsalo. Es la casa de papá. ¿Dejarás que se pierda? Leía cada mensaje, sentía la punzada de dolor y luego lo borraba sin responder. Cada mensaje borrado era un pequeño acto de rebelión. Mi madre, por su parte, intentaba llamarme una docena de veces al día. Dejaba mensajes de voz llenos de lágrimas, recordándome mi infancia, los sacrificios que había hecho por mí, acusándome de no tener corazón. Era un chantaje emocional tan burdo y tan predecible que en lugar de debilitarme, fortalecía mi resolución. Morales me había advertido: cada llamada, cada mensaje es una prueba de que nuestro plan está funcionando. Están desesperadas. Siga en silencio. Y eso hice. Me concentré en el rancho con una dedicación casi febril. El trabajo físico era mi terapia. Podar los árboles, revisar las líneas de riego, negociar con los compradores. Cada tarea anclaba mis pies a la tierra y mi mente al presente. Mis trabajadores notaron el cambio. Solía ser una patrona amable, quizás demasiado indulgente. Ahora era eficiente, directa, mi mente siempre un paso por delante. Un día, mientras estaba en el porche, revisando unos informes, vi el coche de mi madre subiendo por el camino de tierra. Mi corazón dio un vuelco. No estaba preparada para una confrontación cara a cara. Pero cuando el coche se detuvo, solo bajó Valeria. Llevaba unas gafas de sol enormes y un vestido que parecía ridículamente fuera de lugar en el campo. Se quedó de pie junto al coche, sin atreverse a acercarse a la casa. Era una imagen patética, la reina del drama, despojada de su escenario. No me moví, no la invité a pasar, simplemente la observé. Después de un minuto que pareció una eternidad, gritó: «Mamá no puede dormir, está enferma de la preocupación. ¿Es eso lo que querías?» No respondí. «Todo esto es tu culpa», continuó. «Si hubieras ayudado desde el principio, nada de esto estaría pasando». El silencio fue mi única respuesta. Era más poderoso que cualquier argumento que pudiera haberle dado. Finalmente, frustrada y sin munición, se metió de nuevo en el coche y se fue, levantando una estela de polvo y resentimiento. Esa noche firmé los últimos papeles en la oficina de Morales. La sociedad anónima Rancho La Fortaleza era ahora una realidad legal. La transferencia de la deuda estaba en proceso. Todo estaba listo. Cuando llegué a casa, me serví una copa de tequila, algo que rara vez hacía. Me senté en el porche mirando la luna llena que iluminaba mis árboles. Sentí una punzada de asco por la mentira que estaba a punto de decir, por el engaño que estaba orquestando. Pero entonces recordé la cara de Valeria en la cafetería, su desprecio. Recordé la voz llorosa y manipuladora de mi madre. Y el asco se transformó en una determinación de acero. Cogí el teléfono y marqué su número. Era hora de tender la trampa. Cuando mi madre respondió, su voz sonaba débil y agotada. Usé mi tono más cansado y resignado. «Ay», suspiré, «he estado pensando. No puedo dejar que pierdas la casa». Escuché un sollozo ahogado de alivio al otro lado. «Está bien», dije. «Ustedes ganan. Las ayudaré. Pero tenemos que hacerlo a mi manera, a través de mi abogado, para asegurarnos de que todo sea legal y transparente». Sí, claro, hija, lo que tú digas», exclamó, la energía volviendo a su voz. «Sabía que entrarías en razón». Sabía que no tenías un corazón de piedra. «No, mamá», dije en voz baja, mirando la oscuridad. «No lo tengo, pero estoy aprendiendo a construir muros a su alrededor». Colgué.
el sabor del tequila y la victoria amarga en mi boca. La calma había terminado. La tormenta estaba a punto de desatarse. La noticia de mi aparente capitulación se extendió por el lado materno de mi familia como un reguero de pólvora. Valeria, sin duda, se había encargado de pregonar su victoria a los 4 vientos. Al día siguiente, mi teléfono, que había estado inquietantemente silencioso por mi parte, empezó a sonar con llamadas de números que apenas reconocía. Eran mis tías, mis primas, el coro de mujeres que siempre aparecía cuando había un drama familiar, listas para juzgar, opinar y, sobre todo, para reforzar la narrativa de la matriarca. Eran los monos voladores de mi madre, como dirían en esos foros de Internet que a veces leía, siempre dispuestas a hacer el trabajo sucio emocional. La primera fue mi tía Carmen, la hermana mayor de mi madre. Su voz era melosa, empapada de una falsa dulzura. «Inesita, mi niña, qué bueno que tu madre me contó que ya se arregló todo. Sabía que no podía ser tan mala. La familia es la familia, tesoro. A veces hay que tragarse el orgullo». «No es orgullo, tía, es mi trabajo de toda una vida», respondí, manteniendo mi voz lo más neutral posible. «Ah, sí, tu ranchito», dijo con condescendencia. «Es muy bonito, muy admirable, pero el honor de la familia es más importante. Tu hermana va a hacer una boda preciosa, ya verás. Todos estaremos muy orgullosos». No le dije que yo no estaba invitada. No le di esa satisfacción. Simplemente murmuré algo no comprometedor y terminé la llamada. Apenas había colgado cuando sonó de nuevo. Era mi prima Sofía, la hija de Carmen. Era de la edad de Valeria y siempre habían sido cómplices. «Prima, ¿qué onda? Oye, qué bueno que vas a soltar la lana. Ya era hora, ¿no? Pobre de mi tía Elvira, con el susto que le metiste. Y vale, pues, ya sabes cómo es. Se merece su boda de princesa». «Me alegro de que estés feliz por ella, Sofía», dije apretando los dientes. «¡Claro! Oye, y ya que estás de generosa», continuó, sin captar mi ironía, «¿no te sobrará algo para ayudarme con el enganche de un coche? Digo, ya que vas a vender el rancho». La desfachatez me dejó sin palabras. Colgué sin despedirme. La llamada más dolorosa fue la de mi tía Lidia, la hermana pequeña. Ella siempre había sido la más amable, la que a veces me defendía cuando era niña. «Inés, mi amor», empezó, su voz llena de un alivio genuino. «Me da tanto gusto que hayas recapacitado. Sé que no es justo. Sé que siempre te ha tocado la carga más pesada. Pero tu madre está vieja, Inés, y Valeria es su debilidad. A veces, por amor, hay que ceder, aunque duela». «¿Y quién cede por mí, tía?», pregunté, mi voz finalmente quebrándose un poco. «¿Quién se preocupa por mi carga?». Hubo un silencio triste al otro lado. «Lo sé, mi vida, lo sé. No es justo, pero es lo que nos tocó. Eres la fuerte, siempre lo has sido». Esa frase, «eres la fuerte», que antes me enorgullecía, ahora sonaba como una condena. Ser la fuerte significaba que mi dolor no importaba, que mis límites podían ser ignorados, que se esperaba que yo absorbiera todos los golpes sin quejarme. Cada llamada seguía el mismo patrón, un alivio hipócrita, un sermón sobre la importancia de la familia, una familia de la que me habían excluido activamente, y una reafirmación de mi papel como la salvadora designada. Nadie preguntó cómo me sentía, nadie reconoció la traición que había sufrido. Solo importaba que la crisis se hubiera evitado, que la boda de Valeria pudiera seguir adelante, que la fachada de familia feliz pudiera mantenerse intacta. Esa tarde, mientras caminaba entre mis árboles, el coro de voces resonaba en mi cabeza.
Me di cuenta de que no solo estaba luchando contra mi madre y mi hermana. Estaba luchando contra un sistema familiar entero, un sistema que se beneficiaba de mi sacrificio y que se uniría para aplastarme si me rebelaba. Pero ya era tarde para eso. Ellas pensaban que me habían doblegado, pensaban que habían ganado. Y esa creencia errónea era la pieza más importante de mi plan. Dejé que me llamaran, escuché sus sermones, acepté sus elogios falsos. Y con cada palabra mi resolución se convertía en granito. No solo iba a darles una lección a mi madre y a mi hermana, iba a darle una lección a todo el sistema que las apoyaba. El día de la reunión en la oficina del licenciado Morales llegó una semana después. El aire en Morelia era denso y húmedo, presagiando una tormenta. Me pareció apropiado. Me vestí con un traje sastre de color gris carbón, un atuendo que gritaba negocios, no sentimentalismo. Quería que me vieran no como su hermana o su hija, sino como una extraña con poder. Llegué temprano y me senté con Morales en la sala de juntas. Era una habitación imponente, con una mesa de caoba que parecía tener kilómetros de largo y una vista panorámica de la ciudad. Él repasó los puntos clave conmigo una última vez. Su voz era un murmullo tranquilo y seguro que calmó el temblor de mis manos. Mi madre y Valeria llegaron puntuales, lo cual era una rareza. Su arrogancia era palpable. Valeria llevaba un vestido blanco, como una novia en miniatura, y sonreía con la confianza de alguien que acaba de ganar la lotería. Mi madre parecía más relajada de lo que la había visto en meses, sus ojos brillando con una mezcla de alivio y triunfo. «Inesita, qué bueno que ya estás aquí», dijo mi madre, intentando darme un beso en la mejilla. Me aparté sutilmente. «Mamá, Valeria, por favor, siéntense. El licenciado Morales nos explicará el procedimiento». Se sentaron frente a nosotros. Sus sonrisas flaquearon un poco ante mi formalidad. Morales, con la presencia de un juez, carraspeó y comenzó. «Buenos días. Estamos aquí para formalizar el acuerdo de reestructuración de la deuda hipotecaria sobre la propiedad de la señora Elvira Rivas». Su lenguaje era deliberadamente complejo, lleno de términos como fideicomiso, cesión de derechos y consolidación de activos. Habló de la necesidad de proteger el patrimonio familiar de futuros acreedores, de crear un vehículo legal que asegurara la propiedad a largo plazo. Vi los ojos de Valeria empezar a vidriarse. La jerga financiera la aburría. Lo único que le importaba era el resultado final, el dinero para su boda. Mi madre, por otro lado, parecía impresionada, asintiendo como si entendiera cada palabra. Para ella, la complejidad del lenguaje era una prueba de que estábamos haciendo algo importante y sofisticado. Morales finalmente deslizó una pila de documentos a través de la mesa. Eran gruesos, intimidantes, llenos de cláusulas en letra pequeña. «Estos son los contratos», dijo. En resumen, estipulan que una nueva entidad corporativa, creada para proteger sus intereses, asumirá la deuda con el banco. A cambio, y como formalidad para asegurar el préstamo, la señora Elvira transferirá temporalmente el título de la propiedad a esta entidad. Es un procedimiento estándar. «¿Y el dinero?», preguntó Valeria, impaciente. «Una vez que estos documentos estén firmados y notariados», respondió Morales sin mirarla, «la corporación liberará los fondos para liquidar el préstamo existente y cubrir los gastos adicionales acordados». Era una mentira envuelta en una verdad. La corporación sí pagaría la deuda, pero los gastos adicionales acordados eran una ficción. Sus rostros se iluminaron. Era todo lo que necesitaban oír. «Bueno, pues a firmar, ¿no?», dijo Valeria, cogiendo una pluma con entusiasmo. «Tengo que ir a ver al florista». «Les recomiendo que lean los documentos cuidadosamente», dijo Morales, un destello casi imperceptible de ironía en su voz.
No es necesario, intervino mi madre, sonriéndome por primera vez con genuina calidez. Confiamos en Inés, ella siempre sabe lo que es mejor para la familia. Y con esa frase, con esa confianza ciega y fuera de lugar, cogió la pluma. Observé en silencio cómo firmaban cada página, sus rúbricas rápidas y descuidadas. Con cada trazo sentí un nudo en la garganta. Estaba presenciando un suicidio financiero, y yo era la que había proporcionado el arma. Pero recordé sus risas, su desprecio, su traición, y el nudo se disolvió. No era un asesinato, era justicia. Cuando terminaron, empujaron los papeles hacia nosotros con aire de celebración. «Listo», dijo Valeria. «Ahora, ¿cuándo vemos el dinero?» Morales recogió los documentos lentamente, apilándolos con una precisión meticulosa. El ambiente en la sala cambió. La falsa cordialidad se evaporó, dejando solo la fría realidad de lo que acababa de ocurrir. Con los documentos firmados y apilados frente a él, el licenciado Morales se tomó un momento. Se ajustó las mancuernillas, carraspeó y nos miró a todos, uno por uno. Su rostro, antes una máscara de profesionalismo neutral, ahora tenía una dureza que helaba la sangre. Valeria ya estaba de pie, guardando su teléfono en el bolso, lista para irse. «Bueno, fue un placer, licenciado. Nos mantendrá informados sobre la transferencia, ¿verdad?» Morales no le respondió a ella. Su mirada se posó en mi madre. «Doña Elvira», comenzó. Su voz era tranquila pero resonaba en el silencio de la sala. «Quiero asegurarme de que comprende plenamente las implicaciones de los documentos que acaba de firmar». Mi madre parpadeó, confundida. «Bueno, sí, Inés nos salvará de la deuda y pagará la boda de Valeria». Una sonrisa delgada, casi cruel, curvó los labios de Morales. «No exactamente. Lo que usted ha hecho, doña Elvira, es ejecutar una dación en pago. Ha transferido, voluntaria y legalmente, el título completo de su propiedad para liquidar una deuda que, a partir de este momento, ya no es con el banco». Valeria se detuvo, su mano en el pomo de la puerta. «¿De qué está hablando? ¿Qué corporación es esa?» Morales se reclinó en su silla, disfrutando visiblemente del momento. La corporación a la que su madre le ha cedido la casa se llama Rancho La Fortaleza, Sociedad Anónima de Capital Variable. El nombre flotó en el aire. Vi cómo la comprensión, lenta y horrible, empezaba a amanecer en el rostro de mi hermana. Se giró para mirarme, sus ojos abiertos de par en par por la incredulidad. «¿Tú?», susurró. Morales continuó, implacable. «La corporación es propiedad exclusiva de mi clienta, la señora Inés Rivas. Hace 3 días, Rancho La Fortaleza S.A.D.C.V. compró la totalidad de su deuda hipotecaria al banco. Por lo tanto, al firmar estos papeles, usted, doña Elvira, le ha entregado la casa a la nueva acreedora para saldar la deuda. Y la nueva acreedora es su hija, Inés». El silencio que siguió fue absoluto, tan denso que parecía absorber todo el sonido de la ciudad. Mi madre miraba de Morales a mí, su boca abriéndose y cerrándose sin emitir sonido, como un pez fuera del agua. El color había desaparecido de su rostro. Valeria, por otro lado, encontró su voz. Y era un chillido. «¡Esto es un engaño! ¡Es ilegal! ¡Nos tendieron una trampa!». «Al contrario», dijo Morales, su calma exasperante. «Todo es perfectamente legal. Ustedes firmaron de su propia voluntad. Hay testigos. De hecho, mi clienta no las engañó. Las salvó de una ejecución hipotecaria inminente. El banco no habría tenido tanta paciencia». «Pero es mi casa», gimió mi madre, las lágrimas empezando a brotar de sus ojos. «Rodrigo me la dejó a mí».
«Y usted la apostó en una boda, mamá», dije yo, hablando por primera vez. Mi voz sonó extraña en mis propios oídos, fría y distante. «Usted y Valeria crearon esta situación. Yo solo la he resuelto». «¡Resolverla!», gritó Valeria, avanzando hacia la mesa, sus manos hechas puños. «¡Nos la has robado! ¡Has robado la casa de nuestra madre!». «Yo no he robado nada», repliqué, poniéndome de pie para enfrentarla. «Yo he comprado algo que ustedes estaban tirando a la basura. La casa ahora pertenece a mi empresa, y yo soy la dueña de la empresa, lo que significa...». Hice una pausa, dejando que las palabras calaran hondo, que a partir de hoy yo soy tu casera. El impacto de esa última palabra la hizo retroceder como si la hubiera bofeteado. Casera. La palabra que definía una relación de poder, una relación de negocios, la antítesis de la familia. Mi madre finalmente se derrumbó, sus sollozos sacudiendo su pequeño cuerpo. «¿Cómo pudiste, Inés? ¿Cómo pudiste hacernos esto?». La miré y por un instante sentí una punzada de dolor, un eco de la hija que solía ser. Pero entonces recordé la frialdad en la voz de Valeria, la manipulación en la de mi madre, la humillación de ser excluida, y la punzada desapareció. «La pregunta no es cómo pude yo», dije en voz baja. «La pregunta es cómo pudieron ustedes. Creían que mi amor era incondicional. Hoy han aprendido que hasta el pozo más profundo tiene un fondo». La explosión de Valeria fue volcánica. Pasó de la incredulidad al llanto y de ahí a una furia incontenible en cuestión de segundos. «¡No puedes hacernos esto! Llamaré a un abogado. Te demandaré por fraude, por abuso de confianza. ¡Eres un monstruo!». Se paseaba por la sala como un animal enjaulado, mientras mi madre seguía sollozando en su silla, un lamento bajo y continuo. El licenciado Morales observaba la escena con la calma de un entomólogo estudiando insectos. Cuando Valeria hizo una pausa para respirar, él intervino, su voz cortando el aire como un bisturí. «Le sugiero que se calme, señorita Rivas. Cualquier abogado competente le dirá que no tiene ningún caso. De hecho, si alguien aquí ha cometido un acto que roza la ilegalidad, son ustedes. Presionar a una persona mayor para que firme una hipoteca que claramente no puede pagar podría ser interpretado como coacción y abuso financiero. Mi clienta ha sido muy generosa al no explorar esa vía». La palabra generosa la dejó sin habla por un momento. La idea de que mi acción pudiera ser vista como un acto de piedad en lugar de crueldad era algo que su mente no podía procesar. Aproveché el breve silencio. «No voy a echar a mamá a la calle, Valeria. Esa nunca fue mi intención». Un destello de esperanza cruzó el rostro de mi madre. Levantó la cabeza, sus ojos rojos e hinchados fijos en mí. «¿Lo ves?», le dijo a Valeria. «Tu hermana no es tan mala». No la dejé terminar la frase. «Pero las cosas van a cambiar», continué, mi tono firme y sin concesiones. «A partir de ahora, nuestra relación se basará en la realidad, no en las expectativas. Y la realidad es que yo soy la propietaria de esa casa y mamá es la inquilina». Morales, como si hubiera estado esperando la señal, deslizó otro documento a través de la pulida superficie de la mesa. Era más delgado que los anteriores, apenas un par de páginas. «Este», dijo, «es el contrato de arrendamiento. Les recomiendo que esta vez sí lo lean». Valeria lo arrebató de la mesa. Sus ojos volaron sobre las cláusulas, su expresión endureciéndose con cada línea que leía. «¿Renta?», siseó. «¿Quieres que nuestra madre te pague una renta?». «Quiero que aprenda el valor del dinero», respondí. «La renta no es alta, es simbólica de hecho, mucho menos de lo que el mercado dictaría. Pero es un recordatorio mensual de que las cosas tienen un coste, las decisiones tienen consecuencias».
¿Y esto?, continuó, apuñalando el papel con el dedo. Cláusula 4b. El arrendatario se compromete a mantener la propiedad en buen estado, corriendo por su cuenta los gastos de mantenimiento menores. ¿Pretendes que una mujer de 75 años se ponga a arreglar tuberías? Pretendo que tú la ayudes, dije, mirándola directamente, ya que vivirás allí con tu nuevo marido, supongo, o quizás aprendas a usar la sección amarilla. Se acabaron las llamadas de pánico a Inés para que lo arregle todo. Mi madre me miró, la traición grabada en su rostro. ¿Y si no firmamos?, desafió Valeria. Morales se encogió de hombros. Entonces mi clienta, como propietaria legal, iniciará un proceso de desalojo. Tomará tiempo, pero el resultado es inevitable. Y entonces, doña Elvira no tendrá un contrato de arrendamiento a bajo coste, sino una orden judicial para abandonar la propiedad. Jaque mate. Estaban atrapadas. La casa que habían usado como cebo se había convertido en su jaula. Con una mano temblorosa, mi madre cogió la pluma que Morales le ofrecía. Firmó el contrato de arrendamiento sin decir una palabra, las lágrimas cayendo sobre el papel. Valeria, derrotada, lo firmó después, su rúbrica un arañazo furioso. «Hay una cosa más», dije mientras Morales recogía los contratos firmados. «La boda. Supongo que ya no hay dinero para la hacienda a la escondida». Valeria me lanzó una mirada de puro odio. «Arruinaste mi vida». «No, Valeria», respondí con calma. «Tú apostaste tu vida en una boda que no podías pagar. Yo simplemente me negué a cubrir tu apuesta. Aún puedes casarte. Un juez, 2 testigos. Es barato. Y se basa en el amor, no en los fuegos artificiales. Quizás deberías probarlo». Esa fue la última estocada. Se quedó sin palabras, su furia ahogada por la verdad innegable de mis palabras. El primer paso de mi plan estaba completo. Había tomado el control. Pero sabía que el golpe final, el que cambiaría el equilibrio de poder para siempre, aún estaba por llegar. La atmósfera en la sala de juntas era irrespirable, cargada de resentimiento y derrota. Mi madre parecía haber envejecido 10 años en la última hora, encogida en su silla. Valeria, por otro lado, vibraba con una furia silenciosa, su mandíbula tan apretada que me sorprendía que no se rompiera los dientes. Había perdido la batalla por la casa, pero yo sabía que en su mente la guerra no había terminado. Aún creía que tenía una carta que jugar, mi rancho. Probablemente imaginaba un futuro en el que, a través de la culpa y la manipulación, podría convencerme de venderlo para liberar a nuestra madre de la tiranía de pagar una renta. Era hora de quemar esa última carta. Elvira finalmente levantó la vista, su voz un susurro roto. «Tu padre estaría tan decepcionado de ti, Inés. Él quería que nos cuidáramos las unas a las otras». «Papá quería que yo floreciera, y eso he hecho», respondí, mi voz suavizándose por primera vez. «Y quería que tú estuvieras segura, y eso también lo he conseguido. Tu casa está a salvo, mamá, más a salvo que nunca, porque ahora está en manos de alguien que nunca la apostaría por vanidad». Valeria resopló. «¿Y qué se supone que haga yo ahora? ¿Cancelar mi boda? Dante y su familia me van a matar». «Ese es tu problema, Valeria. Tú lo creaste, tú lo resuelves», dije. Luego me giré hacia Morales, dándole una señal con la mirada. Era el momento. «Hablando de resolver problemas», dije, volviendo mi atención a ellas. «Hay algo más que deben saber. Para financiar esta reestructuración, he tenido que tomar algunas decisiones importantes sobre mis propios activos». Vi un brillo de interés en los ojos de Valeria. La palabra activos era música para sus oídos. Probablemente pensó que iba a quejarme de lo mucho que me había costado salvarlas, dándole más munición para su narrativa de víctima.
Ha sido un proceso complicado, continué, eligiendo mis palabras con cuidado. He estado en negociaciones durante las últimas semanas. La oferta era demasiado buena para rechazarla. ¿Qué oferta?, preguntó mi madre confundida. Hice una pausa dramática, mirando por la ventana hacia el horizonte de la ciudad. Luego me volví y las miré directamente a los ojos. Vendí el rancho. El impacto de esas 3 palabras fue más devastador que todo lo anterior. Fue como si hubiera detonado una bomba en el centro de la sala. Mi madre ahogó un grito, llevándose una mano a la boca. La cara de Valeria pasó del rojo al blanco en un instante. ¿Qué?, susurró incrédula. ¿Vendiste la fortaleza? Lo vendí la semana pasada, confirmé. Mi tono era el de quien comenta el tiempo. A un consorcio agrícola internacional. Llevaban años intentando comprármelo. Finalmente les di un precio que no pudieron rechazar. Pero, ¿por cuánto?, tartamudeó Valeria, la codicia luchando contra el shock en su expresión. Sabía que esta era la parte que realmente les importaría. El número. La cuantificación de lo que habían perdido. 25 millones de pesos, dije con calma. La cifra pareció absorber todo el oxígeno de la habitación. 25 millones. Más del doble de lo que ellas habían imaginado en sus sueños más salvajes. Más de 10 veces la deuda que habían creado. Vi el cálculo relampaguear en los ojos de Valeria. El dinero, las posibilidades, todo lo que podría haber sido suyo si no me hubiera empujado al límite. Era el rostro de la pura, insondable avaricia enfrentada a una pérdida irreparable. Usaré el dinero para jubilarme, continué, sellando su destino. Viajaré, invertiré, viviré una vida tranquila, sin deudas, sin crisis, sin dramas. Me levanté y cogí mi bolso. La reunión, para mí, había terminado. Ahora, si me disculpan, dije, caminando hacia la puerta, tengo un vuelo que tomar. Mi primer destino es Madrid. Me detuve en el umbral y miré hacia atrás por última vez. Mi madre estaba llorando silenciosamente. Valeria me miraba fijamente, su rostro una máscara de odio y comprensión. Finalmente lo había entendido. No solo había perdido la casa, la boda y el dinero, había perdido para siempre el acceso a la fuente. El cajero automático estaba cerrado permanentemente. Y la culpa no era de nadie más que de ella misma. Cerré la puerta detrás de mí, dejando atrás el sonido de su mundo derrumbándose. Mientras caminaba por el pasillo de mármol de la firma de abogados, mis tacones resonando con una finalidad que nunca antes habían tenido. No sentí el júbilo que había imaginado. No había una oleada de victoria, solo un vasto y silencioso vacío. Había ganado, sí, pero el precio había sido la aniquilación total de lo que una vez llamé familia. Me permití una última mirada a través del cristal esmerilado de la puerta de la sala de juntas. La escena en el interior era un cuadro de desolación. Mi madre, Elvira, estaba completamente derrumbada sobre la mesa, sus hombros sacudidos por sollozos silenciosos y profundos. Era el llanto de alguien que no solo ha perdido un bien material, sino la propia narrativa de su vida, la creencia de que el amor de su hija era un recurso inagotable. Valeria, por otro lado, no lloraba. Estaba de pie, rígida como una estatua, mirando el lugar vacío donde yo había estado sentada. Su rostro, normalmente tan expresivo y animado, era una máscara de yeso, pálida y sin emociones. Era el shock, la parálisis que sigue a un golpe tan contundente que el cerebro se niega a procesarlo. El licenciado Morales permanecía de pie a la cabeza de la mesa, observándolas con una distancia profesional.
Me hizo una leve inclinación de cabeza, una señal de respeto y de misión cumplida. Asentí en respuesta y seguí mi camino. Más tarde, Morales me llamó para contarme lo que sucedió después de que me fui. Me dijo que se quedaron en silencio durante casi 10 minutos. Luego, Valeria pareció volver en sí. Su primera reacción no fue consolar a su madre, sino una explosión de furia dirigida a los muebles. Gritó, golpeó la mesa con los puños y arrojó una jarra de agua contra la pared, haciéndola añicos. Era la rabieta de una niña a la que le han quitado su juguete más preciado. Morales tuvo que llamar a seguridad, no para controlarla, sino para que su presencia imponente la hiciera entrar en razón. Los dos guardias, altos y corpulentos, se pararon en la puerta, y eso fue suficiente para que la histeria de Valeria se apagara, reemplazada por una hostilidad hosca. Mi madre, finalmente, levantó la cabeza. Su pregunta a Morales fue un susurro apenas audible. ¿Echaría a su propia madre a la calle? Según Morales, su tono no era acusatorio, sino de una genuina y patética confusión. La idea de que yo, la hija obediente, pudiera ejercer tal poder era algo que simplemente no podía computar. Y mi respuesta, transmitida a través de la fría lógica de mi abogado, fue la última vuelta de tuerca. Mi clienta, le respondió Morales, me ha instruido para decirle lo siguiente. No, mamá, no te estoy echando a la calle, te estoy dando un techo que ya no puedes vender ni apostar. Solo te pido que pagues por él, como yo pagué por los tuyos durante años. Esa fue la frase que finalmente las rompió, porque no era un acto de crueldad, sino un acto de justicia reflejada. Era un espejo de sus propias acciones, y la imagen que les devolvía era insoportable. Salieron de la oficina sin decir una palabra más. Valeria prácticamente arrastrando a una madre aturdida y temblorosa. Mientras escuchaba el relato de Morales por teléfono, sentada en la sala de espera del aeropuerto, no sentí placer. Sentí una profunda tristeza por la mujer que mi madre podría haber sido, por la hermana que Valeria nunca fue, y por la hija que a mí nunca me permitieron ser. La guerra había terminado, las bajas eran incalculables. Y yo, la vencedora, me sentía terriblemente sola en el campo de batalla. Los meses que siguieron fueron un estudio de las consecuencias. Me mantuve firme en mi decisión de cortar toda comunicación. Cambié mi número de teléfono y le di instrucciones a mi abogado para que fuera el único punto de contacto. Necesitaba un cortafuegos, un muro para protegerme de la inevitable lluvia radiactiva de culpa y recriminación. Las noticias me llegaban a través de mi tío Roberto, quien actuaba como un reacio corresponsal de guerra. La boda, como era de esperar, fue un desastre. Dante y su familia, al enterarse de que la fuente de financiación se había secado y que la casa familiar ahora era una propiedad alquilada, mostraron su verdadera cara. La gran boda en la hacienda se canceló. En su lugar hubo una ceremonia civil, rápida y sombría, en una oficina gubernamental. No hubo fiesta, ni fuegos artificiales, ni orquesta. Solo un puñado de testigos y una palpable sensación de decepción. El matrimonio de Valeria comenzó no con una luna de miel en Europa, sino con una amarga discusión sobre dinero en el pequeño apartamento que compartían. Dante, que se había casado esperando un estilo de vida de lujo, se encontró con una esposa sin herencia y con una nueva aversión a la palabra presupuesto. Según mi tío, sus peleas eran la comidilla del edificio. Valeria, por primera vez en su vida, tuvo que buscar trabajo. Sin un título universitario y con una experiencia laboral que se limitaba a una boutique fallida, sus opciones eran limitadas. Terminó trabajando como dependienta en una tienda departamental de lujo. Ironía del destino.
Pasaba sus días vendiendo los mismos artículos caros que antes compraba sin pensar, una tortura diaria que, según mi tío, la estaba volviendo agria y resentida. Mi madre, por su parte, se hundió en una especie de letargo melancólico. Pagaba la renta puntualmente cada mes. El dinero se depositaba en la cuenta de la empresa, una transacción impersonal y fría. Tío Roberto la visitaba a menudo y me contaba que la casa, antes siempre llena de la energía caótica de Valeria, ahora estaba en un silencio casi sepulcral. Se pasaba los días viendo telenovelas y suspirando. Había perdido su propósito. Ya no era la facilitadora de los sueños de su hija dorada, sino simplemente una anciana viviendo en una casa que ya no le pertenecía. Se negó a hablar mal de mí, al menos frente a mi tío, pero su silencio era una acusación en sí misma. Una vez intentó enviarme un mensaje a través de él. «Dile a Inés», le dijo con voz temblorosa, «que su padre nunca lo habría permitido». Mi tío, con su habitual franqueza, le respondió: «No, Elvira, Rodrigo nunca habría permitido que llegara a esto. Él habría parado a Valeria mucho antes. Inés solo está haciendo el trabajo que tú nunca hiciste». Esa verdad, me contó mi tío, la dejó sin palabras. Lejos de todo ese drama, yo estaba redescubriendo el mundo y a mí misma. Mi primer viaje fue a España, a caminar por los campos de Andalucía que me recordaban a mi hogar, pero sin los fantasmas. Luego fui a Japón, a maravillarme con la disciplina y la belleza de sus jardines durante el Hanami. Me paré frente a templos milenarios, sintiendo mis propios problemas encogerse hasta volverse insignificantes. No estaba huyendo, me estaba reencontrando. Durante años, mi identidad se había definido por mi función: la hija responsable, la hermana salvadora, la dueña del rancho. Ahora, sin nada de eso, tenía que descubrir quién era Inés. Y descubrí que era una mujer a la que le encantaba el arte, que disfrutaba de las largas caminatas, que podía pasarse horas en un café leyendo un libro sin sentirse culpable. Descubrí que me gustaba mi propia compañía. Una tarde, sentada en una plaza de Kioto, observando a los niños jugar, sentí una punzada de soledad, un anhelo por la familia que podría haber tenido, pero fue un sentimiento fugaz, porque me di cuenta de que la familia que yo anhelaba, una basada en el respeto mutuo y el amor incondicional, nunca había existido realmente. Yo había estado de luto por un fantasma. Y al aceptar eso, finalmente, empecé a sentirme libre. Regresé a México casi un año después, no al rancho ni al pueblo, sino a un condominio moderno y luminoso con vistas al mar en la costa de Jalisco. Era un lugar sin recuerdos, un lienzo en blanco sobre el que podía pintar mi futuro. La brisa salada y el sonido constante de las olas eran una forma de limpieza, un bautismo que me lavaba los últimos vestigios del pasado. Mi tío Roberto vino a visitarme. Trajo consigo noticias y una botella del mejor tequila de su pueblo. Nos sentamos en el balcón, viendo el sol ponerse en el Pacífico, un espectáculo de naranjas y morados que te hacía sentir humilde. Me contó que el matrimonio de Valeria se había desintegrado. Dante, incapaz de mantener el estilo de vida que creía merecer, la había dejado. Ella había vuelto a vivir con mi madre, no como la princesa de la casa, sino como una compañera de derrota. Las dos mujeres, me dijo, vivían en una simbiosis de resentimiento y dependencia. «No preguntan por ti», dijo mi tío, sirviendo el tequila. «Creo que les duele demasiado admitir que sigues adelante». «No les deseo el mal, tío», dije, y me sorprendí al darme cuenta de que era verdad. La rabia se había disipado, dejando solo una especie de indiferencia triste. Solo quería que me dejaran en paz. «Bueno, lo conseguiste», sonrió. «¿Y ahora qué sigue para la gran magnate Inés Rivas?»
Me reí. La palabra magnate me sonaba ajena. Pero su pregunta era válida. Tenía el dinero, tenía la libertad. ¿Cuál era mi propósito ahora? La respuesta me había llegado en uno de mis viajes, en un momento de claridad mientras visitaba los jardines de la bahía en Singapur, una maravilla de la ingeniería y la horticultura. Mi vida había sido definida por hacer crecer cosas en la tierra. No quería que mi legado fuera una historia de venganza familiar, sino una de creación. Unas semanas después, con la ayuda del licenciado Morales, establecí los estatutos de la Fundación Clark de Agronomía. El apellido era en honor a mi padre, Rodrigo Clark, un hombre de ascendencia inglesa que había amado la tierra de México con toda su alma. La fundación tenía un propósito muy específico: otorgar becas completas a mujeres jóvenes de zonas rurales de Michoacán que quisieran estudiar agronomía, ingeniería agrícola o carreras afines. El día de la presentación oficial, invité a mi tío Roberto y a un pequeño grupo de amigos y colegas. Hablé no de mi historia personal, sino de la de mi padre y su fe en mí. Hablé del poder transformador de la educación y de la importancia de dar a las mujeres las herramientas para ser económicamente independientes. Mi padre me dio un pedazo de tierra y su fe, dije al final de mi discurso, y con eso pude construir una fortaleza. Hoy quiero ofrecer esa misma oportunidad a otras jóvenes. No un pedazo de tierra, sino el conocimiento para que puedan cultivar sus propias fortalezas donde quiera que decidan plantarlas. Mientras hablaba, vi a mi tío secándose una lágrima. En ese momento entendí el verdadero significado de mi victoria. No se trataba de haber ganado la casa o el dinero, se trataba de haber roto un ciclo de dependencia y manipulación. Mi madre y mi hermana habían intentado usar la idea de familia para limitarme, para convertirme en su sirvienta. Pero al liberarme, había encontrado una forma de crear una familia más grande, una comunidad basada en el empoderamiento y el crecimiento. La venganza me había dado la libertad, pero era el legado lo que me daba la paz. Ya no era la hija invisible ni la hermana sacrificada. Era Inés Clark Rivas, la fundadora, y mi cosecha más importante apenas estaba comenzando. Esta noche estoy sentada en mi balcón, el mismo donde mi nueva vida realmente comenzó. La luna traza un camino de plata sobre el océano oscuro, y el aire es cálido y suave. Sostengo una copa de vino y a mi lado sobre la mesa hay una carpeta. Dentro están los perfiles de las primeras 5 becarias de la Fundación Clark. Chicas brillantes, llenas de sueños y ambición, de pueblos donde las oportunidades son escasas, especialmente para las mujeres. Leo sus historias, sus esperanzas, y siento una conexión, un círculo que se completa. Hace poco, mi tío me contó algo que mi madre le dijo. Aparentemente, una de las vecinas del pueblo le preguntó por mí. Mi madre, según mi tío, simplemente bajó la mirada y dijo: «Mi hija Inés está muerta para mí». La frase, me imagino, debería haberme dolido, debería haberme roto el corazón, pero, extrañamente, no lo hizo. Porque la Inés de la que ella habla, la hija sumisa y complaciente que existía solo para servir sus necesidades, esa hija sí que está muerta. La mataron ellas, con su egoísmo y su traición. Y de sus cenizas nació otra mujer. Una mujer que aprendió a poner límites. Una mujer que descubrió que el autorrespeto es más importante que la aprobación familiar. Una mujer que ahora usa sus recursos no para tapar los agujeros de otros, sino para plantar semillas de futuro. Me llaman cruel. En el pueblo soy el monstruo que le quitó la casa a su propia madre y arruinó la boda de su hermana. Soy la historia que se cuenta en voz baja, la advertencia sobre la hija sin corazón. Pero fueron ellos quienes intentaron destruirme a mí primero.
¿Vieron mi amor como una debilidad? ¿Mi generosidad como una obligación? Jugaron un juego sucio y perdieron. Y ahora, mientras miro este océano infinito, les hago una pregunta a ustedes, los que han escuchado mi historia hasta el final, los que han visto el dolor, la traición y la decisión que tuve que tomar. Díganme, ¿hice lo correcto o fui demasiado lejos? Dejen su opinión en los comentarios. Me encantaría leer lo que piensan. Y si conocen a alguien que necesite escuchar que no está solo en su lucha, compartan esta historia. Gracias por acompañarme.